Hoy voy a hablarte de un aspecto fundamental en las empresas, en los equipos, incluso si eres autónomo vas a sacar claves que te van a ayudar un montón. Y es un aspecto que solemos tener olvidado, o por lo menos que no estudiamos tan habitualmente. Y es que hay muchos estudios, muchos cursos en escuelas de negocio, en universidades, en másters sobre el liderazgo, pero pocos sobre las características que tiene que tener un buen gestor, un buen manager, un buen responsable de equipos en una empresa. No solo el líder de la empresa, no solo estudiar el aspecto del liderazgo, sino también el aspecto de la gestión. Y hoy quiero traerte un estudio de una de las empresas de las que muchas veces hablo cuando trato de características de equipos, y es Google, porque es una de las empresas que más estudios ha hecho y que más tiempo ha dedicado a estudiar las características de los equipos que mejor funcionan y hoy las características de los gestores, de los managers que tienen equipos que funcionan mejor y de los managers que mejores resultados dan para su equipo y para toda la compañía. Y fíjate que es una empresa en la que hay muchísimos millones de datos para todo, al final es el buscador por excelencia, y si alguien es experto en la búsqueda de patrones, esa es una empresa como Google, y por eso se han dedicado tanto tiempo a estudiar si había patrones sobre las características de los mejores equipos y en este caso, hoy voy a comentarte sobre las características de los mejores managers. En mi vídeo sobre los mejores equipos, cuando hablo de la parte de Google, hablo sobre el concepto de seguridad psicológica, los únicos dos aspectos que descubrieron que tenían en común todos los equipos que funcionaban bien, porque había equipos muy organizados y muy desorganizados que funcionaban bien y que funcionaban mal en otros casos, así que esas son las únicas dos características y te las comento en otro vídeo. Hoy voy a hablarte sobre las 8 características fundamentales de los gestores. Fíjate que al final este puesto de manager que muchos definimos como hacer que otros hagan, conseguir que otros hagan, a veces se utiliza esto como definición de liderazgo, pero en el liderazgo se suelen usar palabras mucho más pomposas, con muchos adjetivos, consiguiendo objetivos muy ambiciosos. El manager parece que simplemente es el que está al pie del cañón en el día a día. Bueno, pues es difícil definir cuál es la función real de un manager, de un gestor, por eso quizá hay tan pocos estudios sobre eso. Y en Google determinaron que había 8 habilidades fundamentales del buen gestor, del buen manager. Al final ninguna te va a resultar novedosa, ninguna va a ser inventar la pólvora, pero la clave es ver que aterrizan en palabras mucho más concretas lo que es ser un buen gestor y sobre todo te animo a que te plantees, como yo hice cuando las vi por primera vez, si cumples todas y a qué nivel de estas 8 características, porque me di cuenta de muchas que hacía bien, pero también algunas otras que me dolía reconocer, pero que hacía mal y que había hecho mal y que he hecho mal durante mis años como empresario, durante mis años llevando equipos. Así que vamos allá con las 8 características fundamentales. ¿Qué es lo que pasó en Google? Fíjate, en Google tienen una empresa fundamentalmente centrada en personal técnico, en perfiles muy, muy técnicos, de gente además muy excelente en sus campos, y es difícil gestionar este tipo de personas. De hecho, es como si tuvieras en el Real Madrid 11 Cristiano Ronaldos u 11 jugadores excepcionales cada uno en su posición. Bueno, pues es muy difícil gestionar un equipo de estrellas y ese es uno de los retos que tenían en Google. De hecho, se plantearon en algún momento si necesitaban gestores, porque al final los ingenieros, y yo como ingeniero lo he vivido y lo vivo desde hace mucho tiempo, desde que dejé la carrera, y a los ingenieros nos encanta estar metidos en cosas técnicas, nos encanta desarrollar cosas ambiciosas, pero no nos gusta tanto que tengamos una posición de manager al que reportar, que haya burocracia, que haya informes que hacer. Al final nos gusta la parte técnica, el reto técnico, pero no tanto los aspectos asociados a gestión cuando tenemos jefes por encima. Así que en Google se llegaron a plantear si realmente necesitaban en una empresa tan centrada en personal técnico, si necesitaban el rol del manager. Y en 2002, Larry Page y Sergey Brin, los dos fundadores de Google, decidieron quitar a todos los managers, eliminar a todos los managers. Les duró unos pocos meses el experimento. De hecho, uno de los coaches más famosos de la historia y uno de los principales de Silicon Valley, Bill Campbell, que ha sido coach para empresas como Google y también para personas como Steve Jobs y empresas como Apple, pues al final fue uno de los principales impulsores de que volvieran a imponer los managers, a traer a los managers de vuelta, porque se dieron cuenta de que estaba muy bien desde el punto de vista técnico, las personas muy técnicas pues preferían trabajar sin managers, pero luego cuando tenían algún cuello de botella sobre el impacto en los resultados de la economía, sobre de dónde recortar costes, sobre cualquier aspecto de la planificación de un proyecto, al final acababan yendo a recurrir a los fundadores y eso era muy poco eficiente. Así que volvieron los managers, pero en Google decidieron hacer las cosas muy estilo Google, lanzar un proyecto de varios años que se denominó el proyecto Oxígeno y que todavía sigue funcionando,
y ha seguido evolucionando a lo largo de los años, centrado en determinar cuáles eran las características, si es que las había, de un buen gestor. Analizaron todos los datos de un buen número de sus equipos, realizaron muchos estudios con esos datos y determinaron estas 8 características fundamentales. Fíjate, tengo aquí la lista y voy a recorrerlas para que veas cuáles haces bien y cuáles haces menos bien. Incluso si trabajas como autónomo, como independiente por tu cuenta, siempre lo digo, también trabajas en equipo con tus proveedores, incluso con tus clientes, con socios con los que colabores para tu producto o tu servicio. Así que plantéate si tienes estas características también en la medida en la que eres gestor de esas personas o gestor de equipos de personas para desarrollar tu producto o tu servicio. El primer valor es ser un buen coach. Ser un buen coach es, desgraciadamente, hay muchas personas que se denominan coach y hay pocos buenos coach, y los buenos es una maravilla cuando te los encuentras por el impacto que pueden tener en una organización, en una empresa, en un equipo de trabajo, en ti a nivel personal y a nivel profesional. Así que ser un buen coach. Voy a recorrerlas y luego voy a comentar algunos detalles de las que me parecen más importantes o más aplicables para ti. El segundo es una persona, los buenos managers, el buen gerente, el buen gestor, es una persona que empodera, pero no hace micromanagement. ¿Qué es esto de empoderar? Empoderar es dar autonomía a la gente. Es hacer que la gente crea y vea que pueden hacer mucho más de lo que piensan que pueden hacer. Así que no se quede en una palabra bonita, sino hay que aterrizarlo en palabras más concretas. Y luego no ser micromanager es no estar haciendo tareas o no estar preocupándote de si el tipo de letra del informe es de una manera o de otra, si la presentación está hecha con un encuadre o con otra, o si el título está centrado a la izquierda o a la derecha. Al final son tareas, y estas te las pongo como exageración, pero hay muchas tareas en las que, como jefes, y a mí me ha pasado muchísimas veces, sobre todo si eres perfeccionista, y hay muchos del ámbito técnico que tenemos ese pecado capital, así que caer en el micromanagement, en estar gestionando, controlando tareas que no tienes que controlar tú, que tiene que controlar el trabajador, que se tienen que controlar a un nivel más bajo en la organización, esa es una de las principales faltas, de los principales pecados de los managers. Fíjate, el tercer punto. El tercer punto es que se interesa por el éxito y el bienestar de las personas. Básicamente es empatía. Empatía es una de las características fundamentales de los equipos que triunfan. Te puede parecer una palabra muy bonita, pero al final empatía es que la gente sepa que te preocupas no solo por sus resultados, sino por algo más allá de sus resultados, por algo más profundo, por una capa más interior, por cómo se sienten, por cómo están, si tienen problemas en su casa, en su familia, a nivel personal. Este fue uno de los principales aprendizajes que yo tuve en Renault Fórmula 1. Llegaba muy enchufado, con muchas ganas de trabajar, muy motivado, con mucha presión, porque sabía que era uno de los entornos profesionales más exigentes técnicamente para un ingeniero joven, un pipiolo de 22 años, como era yo en aquel momento. Y cuando entré, una de las cosas de las que me di cuenta es que los principales problemas en un equipo no son las máquinas o los dispositivos, eso al final, antes o después se soluciona, son las personas, y una de las principales cosas que hay que tener en cuenta para que las personas, la conexión entre las personas funcione bien, es que te preocupes por aspectos más allá del puro trabajo, de los puros objetivos. Eso es importante, pero hay que hablar mucho más allá, mucho más profundo. Eso es mucho más intenso, mucho más agradable desde el punto de vista humano y mucho más productivo desde el punto de vista puramente empresarial. La cuarta característica, ser productivo y orientado a resultados. Bueno, pues eso lo podríamos haber dicho todos como una de las características del buen gestor. La quinta es ser un buen comunicador, pero no solo es del gestor hacia ti, sino de su equipo hacia el gestor. Así que escuchar y compartir, no solo saber hablar bien, ahora veremos tener claridad, es otra de las habilidades fundamentales que está muy relacionada con comunicar bien, pero ser un buen comunicador es sobre todo escuchar y compartir. Fíjate que en Google ponían un ejemplo muy bueno, una de las managers que ganó uno de los premios que tiene Google a los mejores managers del año, que reparte periódicamente entre sus managers. Bueno, pues al final ella decía que le había sorprendido que la gente en las encuestas, su equipo en las encuestas de cómo de buena o de mala era ella de manager, habían dicho que no sabía transmitirles la visión de la compañía. Y dijo, pero si hay un montón de reuniones con Larry Page, con Sergey Brin, con los responsables, con Eric Schmidt, y al final ellos transmiten la visión de la compañía. Lo que tu equipo muchas veces necesita, sobre todo si estás en una empresa grande, es que les traduzcas la visión de la compañía a su puesto de trabajo. Incluso si estás en una empresa pequeña, cuando yo he tenido equipos, por ejemplo, de 5 personas, pues al final es importante traducir la visión que en ese momento podíamos tener mis 2 socios y yo, traducírsela a ellos, aunque se la contaras, traducírsela a su caso particular, a sus tareas,
transmitirles por qué lo que hacen es importante para la compañía a más alto nivel. Eso es fundamental. Así que esa es la quinta. La sexta, ayudar con el desarrollo de carrera. Muy habitual, pero muchas veces no le dedicamos el tiempo necesario. Decía otro de los gerentes de Google, por supuesto un mando intermedio, al final no era el dueño de la compañía y no era uno de los trabajadores rasos, y él decía que le dedicaba entre un tercio y la mitad de su tiempo a preocuparse en cómo mejorar la vida y el trabajo de las personas. Así que el desarrollo de la carrera profesional de tu equipo, sobre todo si tienes equipo muy joven, equipo millennial, que son gente a las que necesitas ponerle retos continuamente, que si no encuentran retos en tu empresa, no se van a cortar por cambiarse a otra empresa, a otro país, a otro sector, aunque el sueldo sea menor. Al final los valores de las nuevas generaciones han cambiado respecto a las generaciones más tradicionales, y ese aspecto de ayudar con el desarrollo de carrera es fundamental, que sientan en tu equipo que se pueden desarrollar, por supuesto personalmente, pero profesionalmente, con objetivos retadores y en los proyectos que haces en tu departamento. El séptimo, la visión y la estrategia claros. La visión y la estrategia claros, fundamental. Al final no se trata de decir palabra por palabra cuál es la misión de tu empresa, cuáles son los objetivos del trimestre, sino al final traducirlo a las tareas que tiene que hacer tu equipo y por qué es importante cada una de las cosas que haces. Así que tener la visión y la estrategia claras, saber tomar decisiones de la manera más eficiente para tu equipo es clave. Al final, uno de los aspectos que no está recogido directamente en estos 8, pero que es fundamental, es la confianza de los equipos. Es crítico que tu equipo tenga confianza en ti. No tienen que saber que vas a acertar siempre. Todo el mundo entendemos que nos podemos equivocar, sobre todo en un entorno tan incierto. Pues ahora con la crisis del COVID-19 muchas cosas han cambiado, nuestro tipo de cliente a lo mejor ha cambiado, nuestro tipo de estrategia en cuanto a producto, a servicio, a precificación, muchos aspectos pueden haber cambiado. Tu equipo no te va a pedir que aciertes el 100% de las veces, te va a pedir que tengas un rumbo claro en cada momento en el que ellos puedan confiar y que sepas cuanto antes cambiar el rumbo y corregirlo. Eso es lo que diferencia a un buen, no solo gestor, sino líder, de uno que no lo es. Así que ese es el séptimo de los puntos. Y el último, fíjate, uno que tampoco debemos olvidar, es el último, pero no es el menos importante de estos 8, es que los buenos gestores debían tener habilidades técnicas buenas para animar a la gente, para trabajar de la mejor manera con la gente en los proyectos en los que estuviera. Así que las buenas habilidades técnicas pertinentes para el trabajo no se refiere a que las tareas las tengas que hacer tú, sino a que tengas la capacidad de haber hecho eso antes como para saber cómo hacerlo mejor, cómo orientar, cómo quitar obstáculos, piedras del camino, que es uno de los principales aspectos, de las principales tareas que debe hacer un buen gestor, quitar obstáculos. Así que habilidades técnicas aplicables al equipo para facilitar el camino del equipo en cualquiera de los proyectos. Así que las 8 eran ser un buen coach, empoderar y no ser micromanager, se interesa por el éxito y el bienestar, acuérdate la empatía, ser productivo y orientado a resultados, la cuarta, la quinta, ser un buen comunicador, escuchar y compartir, no solo hablar y hablar y hablar, la sexta, ayudar con el desarrollo de carrera, especialmente con la gente joven, mucha de la cual son el tipo de perfiles de los trabajadores de Google. La séptima, visión y estrategia claros. Y la octava, habilidades técnicas aplicables para el desarrollo del equipo. Fíjate que en Google es una empresa en la que para el número de personas que tienen, los miles y miles de trabajadores que tienen una estructura especialmente plana. Plantéate, porque esto no siempre es el caso, pero plantéate cuál es la mejor estrategia para ti. En Renault Fórmula 1 teníamos una estrategia, y es algo común a todos los equipos, teníamos una estructura especialmente plana. Plantéate cómo de plana tiene que ser la estructura para que tenga el mínimo número de niveles necesarios para una operación correcta, pero el mínimo número para que las ideas fluyan mejor, para que los objetivos fluyan mejor, para que todo el mundo esté más alineado, y eso es clave y es lo que está entre líneas de estos 8 valores. Así que estos son los 8 valores y se demostró. Para cerrar el vídeo quiero darte un par de ideas importantes, y es que se demostró que pequeñas mejoras en estos aspectos tenían un impacto impresionante, muy potente en los resultados de los equipos. Así que esfuérzate por saber, por analizar, por pararte un momento a pensar en cuáles de estos aspectos estás bien como gestor o están bien los gestores de tu empresa y en cuáles puedes mejorar. Muchos de estos son aplicables, por supuesto, también a aspectos del liderazgo. Y como último aspecto, dos aspectos realmente que quiero destacar para ti ahora, es que te centres, y especialmente en esta crisis creo que es importante, en dos aspectos que en Google son muy importantes y son valores centrales, pero que es aplicable para cualquier empresa de cualquier tamaño y en cualquier sector. Y es que especialmente en este momento tienes que darte cuenta de que dos ejes fundamentales de tu empresa, de tu negocio, tienen que ser innovar y tomar decisiones.
todo lo demás, o la mayoría de lo demás, muchas veces es accesorio. Así que innovar y tomar decisiones son dos ejes fundamentales para que tengas éxito en tu negocio, especialmente en estos momentos de crisis, en esta situación de incertidumbre. Y por último, hay tres aspectos que cierran un poco la reflexión que quería compartir hoy contigo, todo lo que he analizado de estos 8 aspectos, para no darte simplemente la lista, sino para ir un poquito más allá. Y es que hay tres aspectos que tienes que cuidar para ser un buen gestor, están dentro de estos 8, pero tienes que acordarte de este equilibrio, de este triángulo, si quieres, para saber tener ese equilibrio perfecto que te va a hacer ser un buen gestor. Y es el equilibrio entre motivar, saber motivar y animar a tu equipo, saber ponerle objetivos suficientemente ambiciosos. Está demostrado que los objetivos, cuanto más ambiciosos, mejor rendimiento generan en tu equipo, pero eso tiene un límite, no puedes estirar el chicle demasiado, por supuesto. Y por último, saber tener el equilibrio para dar un feedback adecuado, sobre todo cuando la retroalimentación es negativa. Así que saber motivar, saber poner objetivos lo suficientemente ambiciosos para generar tensión y generar más rendimiento en tu equipo. Y por último, dar feedback negativo de la mejor manera posible, con habilidad, con mano izquierda, son claves para que estos 8 aspectos te conviertan a ti, conviertan a todas las personas que trabajan en tu empresa en managers súper eficientes, tan buenos, por lo menos, como los managers de Google.